Gracias a Dios, aquí estamos en esta experiencia de orden espiritual. Nuestro culto es un tiempo de sanidad. Nuestro programa de los miércoles es un programa de sanidad, solo que nosotros no usamos el manejo común religioso alrededor de la sanidad porque entendemos que la salud viene por la palabra de Dios. La salud nos llega con la claridad de Dios y la salud es una experiencia comunitaria que se transmite a través del Espíritu. Los dos poderosos recursos de Dios, la palabra y el Espíritu, producen salud en el ambiente propicio generado por la fe. La actitud de fe, la actitud de correspondencia a las razones de Dios, eso despiertan las condiciones para la salud del pueblo de Dios. Así que Dios nos está sanando. En este culto Dios está haciendo una obra de sanidad. Y estoy seguro que mientras leíamos la palabra al comienzo del culto y mientras cantábamos, Dios estaba obrando en cuerpos y mentes. Y yo estoy convencido que cada actividad nuestra es un territorio generoso donde Dios despliega su buena voluntad y produce vida y vida abundante en el pueblo de Dios. La cosa es que lo nuestro es una condición que vivimos desde una visión más natural. Buscamos que el asunto no se convierta en simple elemento de propaganda, sino de oportunidad de testimonio, eso sí, para que la gente llegue a nuestra actividad religiosa con una disposición para dejarse tratar por Dios, para que Dios haga una obra especial en ellos. Por eso yo les pido que mientras estemos en la actividad cúltica, metámonos en la actividad cúltica. Centrémonos especialmente en eso de dejar que las razones de la palabra, los cánticos, los argumentos de la enseñanza penetren profundamente en nuestra vida y desde allí se produzcan los cambios que den el efecto de salud, de restauración de salud en los quebrantos nuestros. Harta necesidad tenemos de que Dios obre en cada vida en este tiempo especial en donde tanto daño se hace por las condiciones de la vida afectada por esta enfermedad, por esta pandemia. Estoy seguro que Dios está haciendo maravillas en medio nuestro. El hermano Gustavo nos decía en su canción: cuando tu hijo a su reposo me invitó, mostró muy claro a qué justicia me llamó. Y aclara él: no me enrostró mis culpas y mi error, y ante ti solo abogó mi gran Señor. ¡Oh, cuán amor! ¡Oh, cuál amor y cuánto amor! Hoy cuento con la vida de Jesús y el inminente aumento de su luz muestra su gloria, amado Padre, mi único Dios. Observen ustedes que es una expresión muy hermosa, muy bien lograda en la canción, de eso de entender a qué justicia nos llamó el Hijo de Dios. No es la justicia que nosotros esperamos, la justicia retaliativa. No es la idea de me las debe, me las paga. Es la justicia en donde no se enrostra las culpas, ¿ya? Y no se enrostran los errores,
y hay una motivación sincera para interceder por la necesidad de la gente que se equivoca con nosotros. Ese es un tipo de justicia distinta que produce salud, la salud que necesitamos en el mundo presente. Gracias a Dios por esas hermosas canciones nuestras. Vamos a orar a Dios que nos guíe en toda la enseñanza en este tiempo de reflexión, entendiendo que estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra salud mental. Padre eterno, te damos gracias por este espacio, por este tiempo, por esta actividad espiritual, por esta oportunidad maravillosa que nos abres para poder encontrarnos en este ambiente cúltico, en la bendición tuya. Gracias, Padre Santo, porque estamos entendiendo las grandes verdades sobre las cuales se fundamenta nuestra salvación, lo que podemos vivir hoy por efecto de tu grandeza revelada, de tu claridad de que llega a nuestra experiencia de vida y que nos está abriendo un nivel de conocimiento de lo tuyo y de experiencia frente al mundo que nos está salvando. Por eso te pedimos que nos hables hoy, nos digas claras las cosas que necesitamos entender, que perfeccionemos este conocimiento alrededor del perdón, que es lo que tú vienes trabajando con nosotros en esta reunión que semanalmente hacemos los miércoles. Señor, bendice entonces este tiempo de enseñanza, bendice el espíritu de captación de tu pueblo, envía tu espíritu a la vida de cada creyente para que tu obra se haga perfecta. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos, por favor, siéntense. Estamos mostrando cómo es que obra el perdón de Dios en Cristo y cómo ese perdón es el que produce no solo salud en nosotros para nuestra vida presente, sino que ese perdón produce salvación. Es un poderoso perdón que recrea las condiciones de las personas, de las familias, de las sociedades, cuando con sabiduría y con claridad de conocimiento se aplica a las vidas y las personas comienzan a ser parte de un sistema que se va extendiendo con generosos resultados en todos aquellos que se van acercando al medio espiritual para ser afectados por un perdón que reciben y que luego están en capacidad y disposición para dar. Este manejo, hermanos míos, es el manejo de nuestro programa de salvación. Todo el sistema gira alrededor del perdón de un hombre que busca la perfección pensando en la superación de su especie, en rescatarla de su fracaso, ¿verdad? Eso lo decíamos en la última reunión que estuvimos tratando el tema. Se supone que él quiere perfeccionarse, y perfeccionarse es hacer la voluntad de Dios. Y la manera ideal de hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que al alcance esté por rescatar a su especie, por superar, porque su especie supere las condiciones afectadas que tiene por los daños que se producen por la injusticia, por los daños que se producen por la falta de verdad. Se dañan las personas, se dañan las familias, se dañan las sociedades. Y el sistema es rescatarlos a través de un programa centrado en el perdón, perdón que surge alrededor de la vida de un hombre que se hace perfecto porque se sostiene obedeciendo a Dios en cosas
que otros hombres ven como conflictivas. Por ejemplo, el tener interés de rescatar a sus detractores, a sus enemigos, a las personas que lo agreden, a las personas que lo persiguen. Y él entiende que en el propósito de Dios, el ideal es lo que surge de su corazón, y es querer el bien aún para sus enemigos. Esa visión que da origen a la actitud de un hombre que merece todo bien y sin embargo recibe todo mal, y como respuesta a eso, él nunca deja de buscar el bien, querer el bien y hacer el bien en favor de los suyos. Dios, a través de esa vida así establecida, construye un sistema basado en el perdón que ese hombre da y lo convierte en el fundamento de todo su programa para rescatar a la humanidad. Hermanos, el perdón, decíamos, es la herramienta poderosa para resolver el problema del desequilibrio que se produce. Hay una cosa desequilibrada en un mundo injusto, en un mundo del engaño, en el mundo del engaño, en el mundo de la mentira, del fraude, de la utilización de las vidas en favor de los intereses de quienes manejan las cosas, de quienes tienen el poder. Y entonces aparece ese desequilibrio que produce víctimas y establece victimarios, esclavos y señores, decíamos, y la impunidad a favor de los fuertes contra los débiles. Y que el único sistema objetivamente eficiente, poderoso y suficiente para restablecer el orden es el sistema donde el perdón es la herramienta fundamental, es el recurso central. ¿Ya? Por eso, cuando alguien perdona, cuando alguien decide perdonar, hay que entender que no solo está resolviendo un problema suyo, sino que está contribuyendo con su perdón a un problema de orden universal, a un problema de especie, a un problema de humanidad. El problema de toda la humanidad podrá resolverse en la medida en que hagamos conciencia y querramos nosotros aplicarnos al sistema basado en el perdón. Fíjense ustedes que a veces la gente habla mucho de perdonar, y cuando uno ve la motivación que tiene, son motivaciones egoístas. Aunque sirve, la persona necesita ampliar el horizonte y descubrir que con su perdón puede llegar a condiciones, a soluciones de fondo que no solo brinden el rescate de un espacio relacional, sino que brinde salud a todo un entorno social afectado por una condición dañada, por una condición maltrecha en función de tanta iniquidad y de tanto engaño. Entonces podemos decir que es un camino muy distinto a muchos otros escogidos. Nosotros podemos hablar de gente que establece soluciones a través de diálogos, ¿no? Y los diálogos ayudan mucho, ¿ya? En la justicia nuestra se habla de la conciliación. Resolvamos las cosas, conciliemos, pongámonos de acuerdo, resolvamos el asunto de modo que evitemos un proceso, evitemos entrar en un desgaste que no conviene. Entonces, dialoguemos y pongámonos de acuerdo.
a veces los acuerdos que se toman, hermanos, son acuerdos que no resuelven la iniquidad presente. Resuelven un problema inmediato y es evitar un proceso que cuesta más. Pero los corazones siguen dañados. La gente usa términos para hablar de esas soluciones de escasa ganancia, dicen, del ahogado del sombrero. Es decir, saquemos alguito de eso, porque en lo que se ve de eso no se va a sacar mucho, y entonces no nos desgastemos. Y eso está bien. Soluciones que resuelven parcialmente el asunto, pero no generan sanidad, no generan condiciones de restauración. Se dan cosas para dejar el asunto medio arreglado, pero ese medio arreglo no está resolviendo la gravedad de la afectación producida en el interior de las personas que han sido tocados por el manejo injusto, por el manejo perverso de una sociedad desequilibrada. Entonces vean ustedes que el perdón supera todas esas soluciones. Y la otra solución que es la venganza, ¿no? La terrible solución que es la que tira el asunto hasta el otro lado. Entonces dice, pues, si me hizo esto, yo le hago algo que corresponde. Y yo creo que eso es justicia. Y bíblicamente se muestra que si la venganza corresponde objetivamente a cobrarle al otro solo lo que el otro ha afectado, la venganza es válida. Pero cuando hay de por medio afectaciones emocionales, afectaciones de tipo sentimental, hay condiciones dañadas donde de por medio existe vidas muy agredidas. Hermanos míos, la venganza no resuelve nada, porque la venganza busca cortar de raíz un mal y entonces se está volteando el sistema de modo que quien fue víctima se convierte en victimario, y en ese juego, esos movimientos que no generan equilibrio, hay destrucción, y cada vez el espíritu afectado y cada vez los corazones dañados van a estar en peores condiciones. Por tanto, el sistema ideal es el del perdón, ya, que supera la venganza, porque decíamos que la venganza no es capaz de regresar el equilibrio. Y recuerden que finalizando el culto, estaba citando unos textos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y entiendan esto, hermanos, esa idea del perdón desde esta perspectiva es expresión del Evangelio. Esto es el Evangelio como recurso de salvación, como recurso de salud espiritual y restauración de vidas. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, a partir del versículo 15, nosotros lo mencionábamos, el escritor dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, noten, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Noten ustedes que si soy libre, yo podría decir, yo ante el mal que me han hecho puedo corresponder con algo malo. Y entonces el escritor dice, no, somos libres, ¿ya?
pero no podemos usarla como pretexto para hacer lo malo, sino que debemos usar la libertad para ser siervo de Dios. Soy libre para dedicarme a hacer la voluntad de Dios por encima de mis propios intereses, por encima de mi sentir. Y por eso dice en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y miren cómo coloca la condición desventajosa de un criado. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Y dice en el versículo 21, en el versículo 20, segunda parte: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y observen ustedes que en esa experiencia nosotros nos encontramos con una actitud de un siervo de Dios que está dedicado a producir sanidad con sus posturas centradas en el perdón y en la misericordia. Es la actitud que conduce a cerrar el círculo de los procesos retaliativos, de la renuncia, retaliativos a través de la venganza, ¿no? Es una persona que renuncia al uso de cualquier derecho que le permita cobrar por la agresión recibida. La persona dice, no, yo renuncio a eso porque como siervo de Dios debo establecer en esta oportunidad la posibilidad de cerrar aquí una condición negativa para que no se extienda y para dar oportunidad de salud y de salvación. ¿Ya? En el texto, el hacer bien, dice, es para silenciar la ignorancia de los insensatos. Es hacer callar, es decir, a los insensatos detengan allí todo su proceso malo, porque yo no voy a entrar en el juego, porque yo me salgo del sistema, de este sistema de ataque y contraataque, porque yo estoy interesado ya en recrear las condiciones, porque renuncio a la libertad para mantener vigente mi condición de siervo de Dios, obedeciendo por encima de la consecución de mis propios derechos. Renuncio a mis derechos para hacer que el sistema de Dios prospere en esta condición afectada, para detener toda la tragedia que ha venido desarrollándose, destruyendo las almas alrededor de las cosas mal hechas, alrededor de los malos entendidos, de las posturas agresivas que se despiertan, de los odios que crecen y alimentan los corazones de grupos familiares que terminan distanciándose y perdiéndose toda posibilidad de vínculo para
promover la salvación, la vida y la salud de la gente comprometida. Entonces, esa persona está asumiendo una responsabilidad acorde con el espíritu de Cristo Jesús, ¿ya? El objetivo en expresiones del texto es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, hacerlo aprobado por Dios. Fíjense que son expresiones que encontramos en ese texto que hemos leído. Esperar la intervención de Dios como objetivo final de la acción. Dice, hablando de la experiencia de Jesús, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, yo espero que quien meta la mano en esa situación sea Dios, porque Él es el que tiene la claridad de toda justicia. Es el único que conduce este proceso hacia el pleno desarrollo, hacia el bienestar. Y por eso yo no hago nada para impedir que la obra de Dios se haga, ¿ya? Yo no hago nada para interferir a través de un factor humano y de esa forma contaminar el ambiente donde Dios tiene que obrar. Entonces, yo no meto la mano allí, simplemente tomo la postura de siervo de Dios y busco que de mi parte las cosas se resuelvan sin esperar que las soluciones tengan que ver con la satisfacción de mi necesidad de recibir justicia, sino que la verdad de Dios prevalezca, los criterios de justicia de Dios prevalezcan aún por encima de mis intereses, que pueden estar contaminados con un sentimiento inadecuado, producto de las distorsiones que el daño que se le ha dado a mi vida va generando y por tanto va degradando los espacios de mis acciones. De modo que cuando yo creo que en justicia se debe dar algo, probablemente lo justo no sea lo que yo veo porque yo ya estoy dañado. Y entonces, cuando me niego a actuar, estoy diciéndole a Dios, Señor, tú sabes lo objetivo, sabes lo correcto, de modo que yo me plego, me hago a un lado, yo tomo la postura de aquel que espera en ti, pero decido resolver de mi parte esta situación porque entiendo que es mi deber resolverlo de la manera que en justicia debe ser, y el recurso propuesto por ti, oh Dios, es el perdón. De modo que yo decido perdonar. Fíjese que a veces es una cosa de disciplina. Fíjese que estoy insistiendo en eso. Muchas cosas comienzan como con una idea de disciplina, sabiendo que detrás de todo eso viene algo muy bueno. Pero en la medida en que la disciplina me va llevando a la claridad, voy descubriendo que la solución ideal es esa, tanto para mí como para las personas comprometidas conmigo en el conflicto que ha generado esta condición desequilibrada. Entonces, hermanos míos, el siervo de Dios es llamado para hacer esos cierres oportunos y evitar que se extienda la contaminación del mal. Espero que estén captando la dimensión de esto. Su perdón no es solo una cosa personalísima. Su perdón es una cosa fundamental en el engranaje universal de un sistema en el que Dios está tratando de salvar tanta gente, pero tanta gente que ha caído como personas heridas y malogradas dentro de un orden desequilibrado
donde la maldad ha hecho daño y sigue despertando espíritus malignamente dispuestos para hacer mucho más daño. Somos llamados por Dios como siervos para cruzarnos en ese territorio de guerra y de destrucción y pararnos firmes con nuestro perdón para decirles: hasta aquí llega la mortandad. Nosotros somos el Aarón con el incensario. En el momento en que el mal o la mortandad se iba extendiendo por el campamento, recuerden ustedes que Moisés le dice a Aarón: toma el incensario y párate entre los muertos y los vivos con el incensario. Y la actitud dispuesta, dinámica, la actitud de Aarón con el entusiasmo de tratar de resolver una situación, hizo que tempranamente la mortandad se detuviera. No murieron más cuando el incensario quedó entre los vivos y los muertos. Y el incensario es símbolo de la intercesión, del trabajo mediador, ¿ya? Del trabajo de aquellos que en cambio de acusar están orando y clamando a Dios para que Dios restaure la vida de sus mismos agresores, en un espíritu en donde se trata de detener la maldad con toda su destrucción y se coloca el asunto en un punto donde el bien comienza a dar fruto para sanar vidas, para restaurar las vidas, para producir una poderosa salvación. ¿Ya? El siervo de Dios cierra y lo hace oportunamente y evita que el mal se extienda y destruya. A la luz de eso, podemos decir algunas cosas acerca del perdón, ¿ya? Y podemos decir que la virtud del perdón está, piensen ustedes, las cosas grandiosas que se logra. Primero, en trasladar el poder y el derecho de decidir al lado de los débiles y de las víctimas. ¿Ven ustedes? Traslada ese derecho que tiene de decidir, no el que hace el daño, no el que agrede, no el que se impone por la fuerza, sino aquel que recibe el daño, aquel que es agredido, aquel que es débil y vive los efectos de la fuerza y la violencia de otros. Entonces, ese es el poder que se despliega y es una virtud. Eso solo lo da el perdón. Cuando hay débiles frente a gente fuerte, y los fuertes son los agresores por lógica, y los débiles los agredidos, la venganza no es fácil, no es posible, ¿ya? Y el perdón sí hace posible que el débil sea fortalecido. Porque en su decisión, el fuerte no tiene ninguna injerencia. Esa es una decisión poderosa del que es débil en el sistema, de modo que se eleva su estatus y se coloca a la altura de una dignidad que supera el lugar de influencia y de ascendencia que tiene el agresor en su maldad, porque el bien siempre queda por encima del mal. Entonces, vean ustedes que es trasladar el poder y el derecho de decidir al lado de los débiles, de las víctimas. Hay un texto en Lucas capítulo 1, hermanos míos, busquen allí en sus Biblias, Lucas, en el capítulo 1, un texto del cántico de Ana, que es el cántico de María. En este texto de
de Lucas, del Evangelio de Lucas, de la historia de la infancia de Jesús. En el versículo 51 y 52 dice este hermoso poema, hizo proezas con su brazo, hablando de Dios, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y eso aplíquelo en esto de el que agrede, el que afecta, el que hace daño a través de su capacidad, de su malignidad, de su poder. ¿Ya? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aleluya. Vean que volteó el sistema, pero lo volteó no agrediendo, sino exaltando el poder del que ha sido agredido. Y de esa forma, colocándolo por encima del agresor, pero usando una herramienta que trata también de salvar al agresor. Y ese es el perdón. Ese es el método de Dios. ¿Ya? Logra que en el fuero interno de las víctimas, el poder de la maldad no tenga territorio alguno. ¿Ya? Eso es una cosa gravísima para nosotros, el hecho de que la maldad nos inspira a la maldad. Las cosas feas que nos hacen nos despiertan en nuestra deformación, en nuestra estructuración equivocada, en nuestra crianza equivocada. Despierta en nosotros un espíritu que hace que nosotros tratemos de corresponder a la maldad con una maldad igual. Pero en Romanos nosotros entendemos el consejo del apóstol Pablo cuando nos dice en el versículo 17, Romanos capítulo 12, versículo 17, Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Noten ustedes que la idea es pagar, es decir, la idea es cobrar. Ustedes no cobren buscando hacerle mal a quien les hizo mal. Y se supone que ustedes tienen derecho a eso. Pero se les está pidiendo que renuncien a ese derecho para convertirse en siervos de Dios. ¿Ya? Siervo de Dios, el siervo de Dios renuncia al derecho que tiene de hacer algo para hacer una cosa distinta que agrade a Dios. Y fíjense ustedes que en este caso Dios está hablando por Pablo y le dice a los creyentes, no paguen a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, esto es la forma como nosotros nos enfrentamos al mal, haciendo lo bueno. Aunque lo bueno sea una cosa que no corresponda aparentemente en justicia al mal que hemos recibido. Y por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que el conflicto no sea por causa nuestra, que nosotros no estemos alimentando el lío, el conflicto, el problema, la situación enredada, bajo el pretexto de yo tengo razón, ¿ya? Yo estoy obrando correctamente, mi actitud obedece a cosas que en justicia merezco recibir en compensación. En otras palabras, si yo estoy agrediendo a lo estoy haciendo en pleno uso de mi derecho y haciendo uso de la justicia. Dice el texto, si depende de ustedes, en todo lo que esté al alcance de ustedes, estén en paz con todo el mundo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad
dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El texto que leíamos de la carta de Pedro, dice él que él no respondía ya frente a la agresión recibida, porque él prefería callar y encomendar la causa a quien juzga justamente. Es decir, yo no puedo sacar a Dios del sistema, porque al final el equilibrio lo produce Dios. Y entonces yo digo, no voy a estorbar el espacio en el que Dios está obrando con actitudes mías, con manejos míos, que impiden que Dios exprese todo aquello que Él desea hacer, ¿ya? Y entonces, esa condición hace que yo pueda pensar en tomar actitudes con mi enemigo donde todo lo que salga de mí produzca el bienestar de mi enemigo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Voy a decirlo en los términos del sistema del perdón. Si te ha agredido, perdónalo. Si tu enemigo te ha agredido, perdónalo. Porque haciendo esto, lo vas a avergonzar. Es decir, estás buscando comprometerlo con la justicia. En otras palabras, estás creando las condiciones para llevar a tu enemigo a asumir posturas de arrepentimiento, posturas de cambio de actitud y que lleve desde su decisión a salir del sistema por la puerta de una renovación y no de una destrucción. Fíjense ustedes que es todo un programa especial. Podemos decir que la decisión más autónoma y soberana es la que rompe el círculo vicioso de la violencia retaliativa que expresa dependencia al daño recibido, ¿ya? Esos son círculos viciosos. Es decir, una persona agredida, una persona maltratada, es una persona que sostiene un sistema mientras esté en el plan de tomar venganza, mientras esté en la postura vengativa del odio, ¿ya? Del resentimiento y de la amargura. Mientras él esté en esa postura, está alimentando el sistema, está sosteniéndolo. Frecuentemente en las personas que establecen sus vidas sobre la base del daño que han recibido, justificando el odio y el rencor. Gente muy, pero muy dañada, muy afectada, que nunca quiere resolver el asunto, porque dice, es que yo no le encuentro razón a no ver a esa persona de esa forma, porque lo que me ha hecho es una cosa grave. A su tiempo vamos a hablar de cómo nosotros alimentamos un rencor con ideas nuevas. Lo nutrimos con argumentos nuevos todos los días. Cada vez que yo estoy justificando un odio, que yo estoy justificando mi mala voluntad con alguien, estoy agregándole cosas y estoy construyendo un edificio con nuevos niveles. No me doy cuenta. Yo creo que estoy diciendo lo que objetivamente es y generalmente no hago eso. Estoy agregándole cosas porque cada vez quiero ver lo peor. Porque cada vez quiero verme como justificado en el sentimiento que estoy desarrollando en contra de la persona, y con eso estoy promoviendo una condición inadecuada que está afectando a mucha gente alrededor. Es que hasta el perro de la casa se ve tocado por el odio del amo para el vecino que con tanto encono quiere agredir y quiere despreciar y quiere ignorar. De modo que uno dice que el
perro huele el odio y se convierte en un territorio de la mala voluntad de su amo frente a aquel vecino que tiene tantas razones para querer agredirlo, para querer distanciarlo, para querer quitarlo de en medio. Vean ustedes que esta idea es grandiosa porque es romper círculos viciosos. El círculo vicioso del miedo del agredido que hace más fuerte al agresor. Cuando el agredido toma la decisión de perdonar, comienza a superar sus miedos frente al agresor. Cuando se dispone a perdonar, pero a perdonar desde el territorio de la persona que supera su condición de víctima, su condición de persona dañada, y ya toma una postura donde se coloca por encima de la actitud perversa de aquel que le ha hecho daño. Ese superar el miedo en el agredido hace, hermanos míos, al agredido con más derecho que el derecho que reclama el violento a seguir siendo violento a través del miedo de la persona que, paralizada, le cede terreno todo el tiempo. Cuando frena el asunto y dice, no, yo ya no quiero seguir siendo víctima suya. De hecho, eso lleva a tomar posiciones, pero en el trasfondo de esas posiciones está el hecho fundamental: yo lo perdono, pero yo no quiero seguir siendo víctima suyo. Por tanto, no me voy a cargar con sus actos malos, pero sí me voy a liberar de todo lo que tenga que ver con la perversidad suya, tratando de afectar mi vida, y voy a vivir por encima de usted, por encima de toda su mala disposición, y lo voy a hacer soltando todo a través del perdón. Qué cosa tan maravillosa, hermanos míos. Fíjense que estamos hablando de cosas definitivas en el programa de Dios. Por otro lado, hemos dicho la virtud del perdón, ¿no? Que traslada el poder y el derecho de decidir al lado de los débiles y de las víctimas. Pero no solo eso, sino que obliga a los actores del sistema a asumir responsabilidad con su propia situación. Yo no puedo resolverle el problema a una víctima hasta que esa víctima no se apersone de su problema. Y yo no puedo resolverle el problema a un victimario hasta que el victimario no asuma responsabilidad con el problema, que es lo que muchas veces la gente quiere hacer, ¿no? La gente quiere resolverle el problema al victimario, ¿ya? Perdónenlo. Pues sí, se perdona, pero no le resuelve el problema. Eso no le resuelve el problema. El problema lo tiene que resolver el victimario asumiendo responsabilidad con sus actos y con el lado del conflicto que depende de él, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que hay cosas mal hechas, pero en el fondo lo que trata de recrear el sistema, reordenar, es obligar a todos los actores del sistema a asumir responsabilidad con su propia situación. La víctima debe buscar su sanidad más allá de la actitud del victimario, ¿ya? Y por eso perdona. ¿Me están oyendo? Por eso la víctima perdona. ¿Por qué? Porque está buscando resolver el problema por encima de las condiciones del victimario. El victimario puede querer seguir agrediendo. La víctima tiene el deber moral de salirse del territorio de la agresión, pero no solamente salirse de ese territorio a través de un movimiento físico, sino salirse a través de no seguir manteniendo el estatus de víctima que justifique o su miedo o su odio, sino perdonar y soltar, ¿ya? Esa es responsabilidad de la víctima. ¿Por qué? Porque el único que puede resolver el problema de la víctima es la propia persona
usando los recursos de Dios. Entonces, es deber y responsabilidad de la víctima buscar su sanidad más allá de la actitud del victimario. Entonces, al salirse de su influencia, suelta todo a través del perdón. Y el agresor debe asumir la responsabilidad de buscar su salvación, a veces contra la voluntad de la víctima, ¿no? Si la víctima quiere ser vengativa, si la víctima desea expresar esa condición ensañada de si depende de mí, usted no se restaura porque usted no tiene derecho. Usted no tiene por qué restaurarse. La persona tiene derecho a buscar su salvación y entonces poder enfrentar su problema a través de recursos válidos, a través de salidas válidas, a veces contra la voluntad de la víctima. Noten ustedes que es una cosa en donde la justicia abarca a todos. Y van entendiendo ustedes que el asunto no es simplemente condenar al victimario, es rescatarlo también al tiempo que se está rescatando la víctima. En tercer lugar, estamos diciendo, fíjense, dos cosas hasta ahora. La virtud del perdón está en que traslada el poder y el derecho de decidir al lado de los débiles y las víctimas. Obliga, por otro lado, en el segundo caso, obliga a todos los actores del sistema a asumir responsabilidad con su propia situación. Y en tercer lugar, es otra virtud del perdón. Presiona para que la verdad y la justicia no desaparezca como territorio de fondo. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Cuando yo entiendo esto, entiendo que aquí se me reclama fe, confianza en que hay solución. A veces la gente se entrega. La gente dice, eso no tiene solución. Eso es así, así va a ser siempre, ¿no? Yo creo en las soluciones de Dios. Y las soluciones de Dios para este mundo. Creo en lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, que los otros no se expongan, eso no quiere decir que yo, como persona que creo, no elaboro el programa de tal manera que abro la puerta para que la salvación de Dios se despliegue. Es que es cosa de fe. Yo le creo a la justicia divina y no pensando solo en la eternidad, sino en el interés que tiene Dios de actuar aquí, en este hoy, para resolver este tipo de cosas. No lo va a resolver todo porque no todo el mundo se va a disponer. Y va a haber un mundo de oposición, y va a haber un mundo de maldad, y hasta el final del mundo, hermanos, habrá mucha resistencia porque la maldad tendrá territorio. No será la maldad totalmente vencida, sino que la maldad tiene que ser destruida al final. Pero mientras se pueda salvar, yo le creo al sistema, y yo creo que Dios todavía tiene poder para desplegar su fuerza salvadora en medio de la sociedad, y yo le proporciono los espacios míos para que Dios allí pueda potenciar su vocación salvadora frente a un mundo que está perdido y que ya carece de esperanza. Por eso me llama la atención una de las parábolas de Jesús, la parábola de la viuda y el juez injusto, tiene que ver con esta idea. Noten ustedes cómo se presenta el argumento de la viuda y el juez injusto en Lucas, en el capítulo 18. Lucas 18, a partir del versículo 1. ¿Ya? Esa idea de una propuesta de Jesús
enseñándole a los suyos para que frente a las necesidades que hay en el mundo, ellos tengan la capacidad de orar, es decir, de insistir siempre y no desmayar. Dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es que hay cosas que nos llevan a nosotros a pensar, no tiene solución. Eso va a ser así. Ayer fue así ayer, será hoy así, mañana será así, peor. Ya eso no tiene salida. Cuando nos enfrentamos a la maldad y nos enfrentamos al malo, nosotros de una vez condenamos diciendo eso no tiene solución. Eso yo no voy a gastar mis ahorros espirituales alrededor de cosas que no van a dar resultados. ¿Por qué? Porque es que esta gente no va a cambiar. Hermanos míos, Jesús dice, no, crean, denle crédito al sistema de Dios y consideren que todavía hay mucho por hacer usando el recurso de Dios, aunque aparentemente todo esté perdido. Sin embargo, todavía se puede rescatar a alguien. Todavía se puede llegar a la vida de una persona y producir el impacto que se necesita producir. Y hay que creer. Y entonces les refiero una parábola. Había en una ciudad un juez, oigan este argumento, que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Es decir, un juez, una persona manejando justicia, que no teme a Dios y no respeta a nadie, hace lo que le da la gana. Por tanto, no está pensando en la justicia, está pensando en su capricho. Había también en aquella ciudad una viuda. Oigan ustedes, viuda, mujer sin derechos en la sociedad primitiva, mujer sin respaldo, mujer que no tiene cómo sobornar, que no tiene con qué comprar la justicia, que no tiene quien defienda su causa. No se la pudo inventar Jesús peor que eso, ¿no? Una viuda, ¿ya? Que diga, no, un terrateniente está viviendo una injusticia y va a buscar al juez y le dice, necesito que haga justicia. Ese terrateniente tiene cómo frentear el asunto, pero Jesús dice es que no es un terrateniente, no es un rico, no es un señor, es una viuda. Una viuda viviendo sus experiencias debe ser una persona que ha perdido toda confianza en el sistema. Y un juez injusto debe ser conocido por todo el mundo como aquel que no da garantía a nada que tenga que ver con la justicia. De modo que las condiciones sociales están jugadas y aquí hay una viuda que, contrario a lo que se espera, todavía le cree al sistema humano. Y es que Jesús está diciendo eso del sistema humano. Esa viuda le cree y sabe que el juez es injusto, pero ella cree en el poder de la justicia. Y entonces dice el texto que esa viuda venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ingenua. Qué mujer tan ingenua, qué tontica. ¿A quién le va a decir? ¿Y qué va a sacar de allí? No va a sacar gran cosa. Y él, lógico, no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, la genialidad de Jesús. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, que confían en Él día y noche, que entregan sus causas a Él día y noche, que no buscan resolver a su manera, dejándose afectar por el mal, sino que abren la puerta porque creen que el Dios que tienen tiene capacidad para hacerles justicia? Aleluya. Vea lo que dice Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia. Aleluya. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá quien le crea al programa de Dios? ¿Habrá quien se apunte a ser parte de los sistemas elaborados por Dios? ¿O tendremos ese tipo de personas que entregan las causas porque consideran que no hay nada que hacer cuando todavía Dios está salvando y todavía Dios está desplegando su eficiencia en el rescate de vidas y todavía Dios está haciendo justicia en medio de un mundo injusto? Por eso yo quiero que entiendan que una de las virtudes grandiosas del perdón es que presiona para que la verdad y la justicia no desaparezca como territorio de fondo, como lo que sustenta todo, donde creemos que Dios está desplegando toda la fuerza de su verdad y todo el poder de sus criterios. Y entonces, nosotros, hermanos míos, en el sistema del perdón, estamos promocionando las cosas para que no se queden en la impunidad. Fíjense ustedes, cuando yo uso el sistema del perdón y le digo a Dios, yo no me cargo con esto porque sé que no puedo hacer yo nada aquí, yo te entrego esto en tus manos, me descargo, perdono y estoy buscando para que a esos que han hecho tanta injusticia, tanta maldad, tengan alguna oportunidad para ser tocados a través de la virtud de mi perdón y ellos despierten en responsabilidad frente al daño, frente al mal hecho, frente a las condiciones perversas de sus actitudes, frente a sus acciones malévolas, a sus intereses calculados y destructivos que de alguna forma se han tocado, porque yo creo en el poder del sistema. La gente no cree, pero yo creo porque yo te creo a ti, Señor, porque yo considero que lo tuyo es eficiente, porque eso dio resultado en mi vida, porque por otro lado he visto el despliegue sanador y salvador que eso está produciendo en muchas vidas, porque yo veo que tu sistema es vigente a lo largo de 20 siglos, porque yo veo que Jesucristo sigue salvando aún en este tiempo donde las cosas se ven tan feas y la maldad es tan evidente. Y con eso, hermanos, estamos nosotros enfrentándonos a la impunidad y le estamos diciendo, las cosas se enfrentan y no las dejamos en el territorio de lo impune, sino que reclamamos la intervención divina en las condiciones que se presentan en las situaciones afectadas de las vidas. Por otro lado, tampoco aceptamos la resignación. Dejemos así, que ahí no pasa nada, dejemos el asunto así, que allí no ha sucedido nada. Si ha sucedido y no se puede dejar así. ¿Y cómo no lo dejamos así? Perdonando y diciéndole a Dios, está en tus manos hacer lo que haya que hacer. Y estamos confiados
en lo que tú eres capaz de hacer en esta situación y en este momento complicado que se está presentando en la experiencia nuestra. Espero que esto haya quedado claro. Espero que esto nos haya abierto los oídos, que nos haya dejado ver que estamos urgidos de activar el sistema de Dios contra todos los pronósticos y contra todas las posibilidades que se presentan en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios está salvando. ¿Por qué? Porque Dios está sanando. ¿Por qué? Porque Dios todavía es el poderoso que hace eficiente su programa establecido, ¿ya? Un programa establecido con un criterio eterno. Dios es más fuerte, eficiente. Dios es más poderoso que lo que el mundo es, que lo que la maldad es. Dios tiene mejores resultados que los resultados que produce la maldad de este mundo. Espero que Dios nos ayude, porque su perdón es indispensable. A la luz de esto que usted ha escuchado, se está dando cuenta que el perdón suyo es una herramienta poderosísima en esto que se está haciendo a favor, no solo de su propia vida y de su salud, sino a favor de todo un mundo que está siendo rescatado por acciones comprometidas de hombres que a lo largo de la historia han venido extendiendo la eficiencia del poder del Evangelio en el recurso de Dios para perdonar en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Espero que esto haya quedado claro y muy claro. Si usted se niega a perdonar, se sale del sistema. ¿Ya? Si usted se niega a buscar el camino de la solución del perdón para las condiciones de su vida, rompe el sistema y hace ineficiente la expresión del poder de Dios, que a través del perdón que Dios le da a usted o el perdón que en Cristo usted recibe, ese perdón es eficiente para brindar alternativas al entorno social en el que se mueve usted. O sea que las dos expresiones del perdón son necesarias y hay que dejar que se desplieguen, y eso nos hace siervos de Dios en un programa especial de Dios, salvando la vida nuestra, la de los nuestros y de todo el mundo. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esa claridad con la que estás tratando con nosotros, despertándonos conciencia, haciendo que asumamos responsabilidades y tocando áreas muy sensibles de la vida nuestra y permitiéndonos, Señor, elaborar una teología seria alrededor del perdón, que no se vea como una solución ligada a una cosa circunstancial, sino que se vea como un gran programa al cual nos vinculamos nosotros con las actitudes correctas de aquellos que se comprometen con el plan dispuesto por Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y asumirlo. Ayúdanos a hacer del perdón una herramienta en relación con la vida nuestra, para nuestra salud y para nuestra salvación. Ayúdanos a hacer del perdón un recurso evangelístico, un poderoso recurso de salvación para el mundo perdido. Ayúdanos a llegar más allá de las fronteras que hemos alcanzado, a extendernos y buscando abarcar territorios donde la mortandad destructiva que hay en el mundo no siga creciendo, sino que las puertas del Hades no pueda prevalecer frente al ministerio de la Iglesia. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque creo que es el poder de Cristo el que está perfeccionando esto que hoy estamos aclarando como parte del ministerio nuestro como iglesia para este tiempo. Sálvanos, Señor, y salva a todos los que por medio de la vida de cada uno de nosotros tú puedas alcanzar. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Su perdón
es clave. Su perdón es clave. Usted me podrá decir, pastor, pero es que yo todavía no me veo. Bueno, tiene que buscar ayuda para comenzar a verse vinculado con esta idea del perdón, porque su perdón es clave. El perdón que tiene que dar usted y el perdón que usted debe recibir. Todo esto es clave en este sistema. Que Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Salúdense unos a otros.